Bueno, pues estamos en directo, 2:17 de la madrugada, en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad, y como decía hace unos momentos, estamos con Santiago Latorre. Santiago, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Santiago, y a los oyentes. Bueno, pues aquí estamos, después de la experiencia de anoche, porque se quedó en un punto. Vamos a hacer un resumen, Santiago, de lo de ayer, de lo que contaste ayer. Sí, vamos a contarlo de ahí poco tiempo. Hay poco tiempo. Con mucho gusto. Hasta las 3 tenemos. Quiero decir, perdona, Santiago, si ustedes ayer se dejaron alguna pregunta en el tintero, o mientras Santiago Latorre va hablando en cosas nuevas que va a contar, pueden plantear sus preguntas a María Macías y a Fernando Vázquez en el control, en la coordinación, y después ellos nos las pasarán aquí para que Santiago Latorre pueda responderlas. El teléfono de Radio Getafe, 916838080. Santiago, cuando quieras. Bueno, retomando, como tú dices muy bien, Santiago, la narración de ayer, de mi testimonio, pues para los que no han escuchado ayer el programa, o para los que lo han escuchado también, recordarles muy brevemente todo lo que se hizo. Yo contaba que tuve el honor de haber podido experimentar una serie de cosas que a veces se han leído por ahí, pero las pude experimentar yo mismo, incluso muchas que no he leído o no se pueden leer en ningún sitio, quizá porque fueron personalizadas, ¿no?, para esta ocasión. He sido uno de estos seres que tuvo una experiencia cercana a la muerte, no de forma traumática, sino de forma natural, de forma normal, puesto que iba a cambiar mi itinerario de vida, así de sencillo. Y después de esto vi una serie de seres de todas las categorías, de todos los tamaños, incluidos extraterrestres. Fue muy interesante porque conté la ocasión que tuve de ser, digamos, transportado por dos tipos de hermanos diferentes de extraterrestres, de diferentes, digamos, características psicológicas o morales, sí, para ser exactos. Al parecer de uno y otro lado. Sí. Y entonces, pues, después de esto, creo recordar que di detalles también sobre un consejo del alto astral, que llamo yo, es decir, de otra dimensión próxima a la nuestra, unos seres que se responsabilizan de cierta categoría ya para coordinar una serie de faenas, una serie de trabajos, que me anuncian, pues, la personalidad, una de las personalidades o algunas personalidades que ha vivido mi espíritu, es decir, la energía a la cual yo pertenezco, que almacena mis conocimientos o mis enseñanzas de las diversas vidas. Cuento que el oyente, por supuesto, ha de creer la reencarnación, si no esto, pues es papel mojado, ¿no? Partimos de esa premisa. Yo no sé si me estoy equivocando, pero en fin, yo parto de esa premisa, pero lo tengo confirmado. Sí. Y la doy por hecha. Entonces, a continuación de estos seres y de informarme, no comentar los personajes que me comentaron, o porque esto es lo que menos importancia, lo que más importancia tiene es el fruto que se puede obtener de todo esto. Exactamente. Y la iniciación que supone a otras realidades, que es primordial ahora mismo. Después di detalles sobre una serie de seres, me dejé otras cosas porque es muy poco espacio de tiempo, y eso que estuvimos bastante. Sí. Yo, sin embargo, tuve que reducir. Hablé de una etapa de unos seres que llamo ángeles niños, sorprendentes ángeles niño, porque eran como niños, y sin embargo tenían un conocimiento y una sabiduría de verdaderos adultos, pero no de aquí, sino de otras dimensiones, superior a la nuestra, a la humana, muy superior. Sorprendentes niños, pero ángeles también, ángeles por sus características. Seguidamente también di detalles sobre otros tipos de entidades, más altas de estatura, sí, posiblemente más altas de evolución, seres de mucha categoría. Yo les califiqué de arcángeles. Estuvimos viajando por el universo de un sitio para otro, me demostraban de que el universo para ellos es un juego, lo tienen a su servicio, lo dominan, pueden transportarse de planeta a planeta, de estrella a estrella en instantes. De un lado a otro. Me permitieron a mí hacerlo, es decir, yo en ese momento iba transformándome a mi vez, y en un momento determinado, pues bueno, me dieron a entender que también yo tenía otra entidad que no conocía, o iba a conocer más cosas de mí mismo. Sorprendentemente, como recordará el oyente, pues de ayer, los oyentes, yo comprobé que yo tenía sus mismas características, es decir, bueno, pues aparentemente yo era un ser de estos. Es muy difícil explicarlo, pido disculpas por mis dudas a veces, o mi forma de hablar un poco insegura, es que es muy fuerte tener que reconocer esto, pero yo es lo que vi, es lo que sentí, y lo tengo muy claro, y tengo que ser consecuente con esa creencia.
A continuación, bueno, tuve un contacto realmente importante y, bueno, inexplicable, pero maravilloso, que es nada menos que con la personalidad de Cristo, es decir, el Hijo único de Dios, nada menos, es decir, en la totalidad de la creación, el espíritu del cosmos, el conjunto de universos. Sus cuerpos, para resumirlo brevemente, sus cuerpos son los universos para él como para nosotros son estos que tenemos. El equivalente suyo son los universos, cada universo es un cuerpo, luego su espíritu es el espíritu del cosmos. Esta es la gran diferencia, Santiago, por eso yo lo defiendo como divinidad. Exactamente. Solo él reúne la totalidad de la creación. Claro. Los demás seguimos siendo y seremos, porque nuestro destino ha sido trazado de esa manera, como hijos más pequeñitos, porque somos pequeñas partes de Cristo. Es decir, cuando Cristo se subdivide a su vez y recogiendo en sí mismo una serie de ciclos de divisiones sucesivas, como pasa con el gameto o los gametos masculino, femenino al juntarse, etcétera, en muchas especies, científicamente comprobado, que se van dividiendo, pues esta serie de subdivisiones dio lugar a las partes en las que el cosmos fue formándose, es decir, las partículas, digamos, elementales en las cuales se formaron todo cuanto existe. Y nosotros somos un conjunto de partículas, por supuesto. Alguien resumía esta tarde cuando hablábamos que teníamos unos puntos de vista y alguien ha dicho muy acertadamente que somos algo así como un universo de universos, cada ser de los que estamos. Incluso un granito de arena es un universo de universos. Te hago una pregunta, aquí un inciso muy pequeñito, Santiago. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Cristo y nosotros? Pues elemental, o sea, enorme, desproporcionada, o sea, imposible ni siquiera de comparar. Él es la totalidad de la creación, su espíritu. Hablo del espíritu de Jesús. Sí, el espíritu. El que yo llamo Cristo. Cristo. O el hijo hija, porque es un hijo dual. Es andrógino, es decir, tiene sexo masculino, o mejor, género masculino-femenino. Exactamente. Puesto que el sexo es un atributo secundario que se refleja en la materia. Hay ángeles que tienen género masculino y femenino, pero no tienen sexo. Es decir, pueden generar incluso criaturas, hijos suyos, y no tienen sexo. Es decir, bueno, esto sería muy largo, pero hay cosas sorprendentes. El mundo del espíritu es poderosísimo, todo es posible. Cuando dijo Jesús que todo es posible, que todo es posible para el que cree. Para el que cree, entonces tenía mucha razón. Y maravillas, ya lo creo que se ven maravillas, muchísimas. Entonces, recuerdo haber conocido a Cristo confirmarme que yo había sido llamado, importante, que había sido escuchado, lo cual quiere decir que nos escuchan todo, absolutamente todo. Eso es muy importante también. Sí, yo había pedido que quería servirle, que quería, no a Cristo, sino a Dios, al Padre. Sí. Yo pedía trascender, pedía ser un algo en el ejército de la luz, si se puede decir así. Y bueno, pues me lo concedió, como luego veremos. Pasando a la segunda personalidad importantísima, es la de la madre. Desaparece el hijo hija, Cristo. Y me encuentro con la personalidad de nuestra madre, es decir, la parte femenina de Dios, porque esto es otra realidad que pude constatar. Dios es masculino o femenino, y además tiene una clara dualidad, es decir, dos extremos de opuestos, como dije, creo recordar, el yin y el yang recoge, ¿no? El famoso signo, el famoso símbolo. Entonces, este ser maravilloso, esta madre tierna, esta madre reconfortante, me abrazó, me acarició. Era una luz, yo la vi en forma de luz, porque en realidad es simbólico, es un ser que tiene una entidad propia y recoge lo que son las formas, todas las formas que existen, la expresión plástica de la naturaleza, no solo humana y terrícola, sino cósmica, a nivel cósmico. La gran matriz cósmica es la madre de todos nosotros. Y sin embargo el espíritu procede del Padre. El Padre es el que vi a continuación, la gran luz, yo lo vi en forma de energía, en forma de luz. Él es luz, es intangible, es inaprehensible, es inalcanzable, incomprensible. Pero tiene su personalidad, ¿no, Santiago? Tiene su propia personalidad, que es amor, que es libertad, que es comprensión. Es que se puede estar en la presencia de Dios. ¿Tú estuviste? Yo estuve en su presencia porque él lo deseó, sobre todo, quiero recalcar. Yo lo deseaba internamente, pero él quiso, si no, yo no había podido hacer nada. Él tuvo ese deseo para concederme mi petición de estar a su servicio. Aparte que, como pude comprobar en otras vidas, yo había trabajado ya a su servicio. Sí. Y bueno, me lo están confirmando, me están sucediendo una serie de cosas que son, inequívocas. No me lo estoy montando yo, como dirían los jóvenes hoy en día, sino que lo estoy recibiendo y lo estoy recibiendo sorprendido. Y tengo que confesar que soy muy feliz, pero también me cuesta mucho llorar en solitario,
porque es muy duro, esto tiene un gran peso. Representar la palabra de Dios, esto es una cosa inmensa, yo no lo podía haber soñado nunca, pero jamás. Además es algo que te conforta, que te da una entereza y una seguridad extraordinaria, cosa que les deseo a todos los oyentes porque todos somos sus hijos. Mi mensaje fue personalizado, pero con el deseo de transmitir, como enseguida veremos, a todos los demás hijos. El padre, bueno, creo reconocer, si me acuerdo bien, que ayer nos quedamos precisamente en el momento en que yo contacto con el padre, Exactamente, ¿no? aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Bueno, pues vamos a continuar. Retomamos el tema. Sí, Hecho el resumen. Era una gran luz. En ese momento, pues, contacto con ella, me hacen una extraña fuerza, me hace poner o colocar mi cuerpo en posición fetal, como los niños cuando están en el seno de sus madres, así con los nudilitos en el hueco que dejan las cuencas de los ojos, así aproximado, entonces los miembros encogidos, quizá porque yo estaba recorriendo la etapa del nacimiento, pero a la inversa. Es decir, lo que fue venida yo lo estaba haciendo como ida en ese momento. Y empecé a crecer y me doy cuenta de que me disuelvo en el universo, yo veo los astros, los planetas, todo dentro de mí, y acto seguido sucede un hecho sorprendente, y es que salgo de este universo. Esto parecerá una locura, pero yo sé que lo he vivido, y ahí está mi palabra, y si no, pues el tiempo alguna vez quizá me dé la razón, que esto no eran locuras lo que yo decía, aunque no se quede más que este recuerdo, es igual. Entonces yo salí del universo y me encontré con la personalidad del Creador, es decir, el que todo lo envuelve, el que todo lo contiene, el cual me iba a dar una serie de mensajes. Aquí quedamos exactamente. Entonces él me enseña con una especie de abertura, todo era blanco, inmensamente blanco, inmaculadamente blanco. Y se abre una abertura, una pequeña abertura, y yo vi una serie de signos. Había las pirámides de Egipto, quizá yo habría estado aquí en aquellas tierras, no sé, muy posiblemente. También veo unos caballos, hermosos caballos que galopaban por unas praderas, es una imagen idílica. Veo unos gusanitos, veo unas plantas, veo un escribiente afanoso escribiendo textos, veo unas bibliotecas, signo del saber, veo unos soldados, signo de los ejércitos, de las armas, de todo. Eran todo simbología, pero una simbología que representaba en definitiva todo lo creado. Y yo lo reconocía así, digo, todo esto, yo sé lo que quiere decir, digo, pero entiendo lo que estoy viendo, pero lo que no puedo yo es, por más esfuerzos que hago, es ordenarlo, es decir, con sus últimas consecuencias ponerlo en un orden lógico. Mi mente, y recuerdo al oyente que la mente que tenía yo era extraordinaria, porque yo al comprobar que había sido, bueno, o era un ángel en ese momento, un arcángel, lo quiero ser exacto, o al menos era similar a los arcángeles que me acompañaban, que esto es muy fuerte. Llevaba su misma vestimenta, tenía su misma estatura y tenía por lo menos el mismo conocimiento, porque yo conocía muchos de las respuestas de por qué, cómo y cuándo se había creado todas las cosas que yo abarcaba con mi percepción. Sí. Y esto era muy sorprendente. Entonces, en ese momento, a pesar de todo esto, yo no podía hacerme cargo de aquella estructura que me mostraba el padre. Y entonces suena una voz dulcísima, una voz varonil, pero muy dulce, que me dice, un poco más o menos, me da a entender y me dice, es lógico, dice, tú no puedes ordenarlo, hijo mío, porque esto, el único que lo puede ordenar soy yo, porque yo lo he creado todo. Y entonces esto me sorprendió, porque sin esperármelo, pensando previamente, me doy cuenta, mi mente analiza, digo, pues entonces estoy hablando con el Creador. Bueno, esto fue como un bombazo para mi mente, ¿no? Esto fue impactante. Tardé, creo, dudé, estuve unos segundos sin saber cómo reaccionar, y al final, pues claro, tuve que reconocer que aquello era un hecho, era una evidencia. Y entonces me va y este ser, que es energía, que es pura energía, entonces se transforma, se presenta en una imagen que yo veo. Estoy resumiendo mucho porque hay cosas intermedias, pero quiero resumir, porque también tuve un aspecto de la zona celestial, digamos, de los, bueno, una cantidad inenarrable, o sea, incomprensible, de numerosa, de seres inmaculados, seres blancos, que no recuerdo sus caras, es curioso, y sin embargo sé que eran todos diferentes, que todos tenían su propio carácter, su propia forma de ser, que me miraban,
que me observaban. Entonces tuvo lugar un fenómeno, yo me transformé, no sé qué pasó, sonó una voz imperiosa, una voz que resonó en todos los ámbitos de aquel espacio ilimitado, ya repito, ilimitado, que no se veía al fin por ningún sitio. Una voz resonó y dijo por 2 veces: aquel que se humilla será ensalzado. Repitió: aquel que se humilla será ensalzado. Entonces estos seres se arrodillaron, me miraron con una admiración incomprensible para mí, que yo no sé a qué se pudo deber. Este detalle ayer no lo dije, ya en tronco. Sí. No sé qué estaba sucediendo, y entonces yo quise saber de dónde venía esa voz. Y es cuando entonces me encuentro con esta imagen, me encuentro con un ser sentado en un trono, se personaliza, el Padre Dios se personaliza, porque lo puede hacer cuando él cree conveniente. Es decir, que adquirió forma. Sí, en ese momento adquirió una forma humana, humanoide. Sí. Yo lo vi sentado en un trono, supongo que tal como le corresponde, sin duda ninguna. Él era todo luz, es decir, estaba vestido con un manto, con una túnica y un manto por encima de la túnica, con los brazos apoyados en los pomos del plomo, o sea, del sillón, del trono. Del trono, y la mirada salían, bueno, yo lo vi, mi percepción fue de él que dos rayos, dos impresionantes rayos de energía salían de sus ojos y se extendían a lo largo de sus creaciones, ¿no? Y yo supe en ese momento que esos ojos estaban auscultando cada rincón, por insignificante que fuera, y estaban controlando, sus leyes regían cada rincón de los universos. Es decir, supe que allí estaba todo el poder, supe que ahí estaba toda la gloria, estaba todo lo imaginable. Este ser era impresionante. Entonces yo me tapé el rostro con las manos, porque percibí que era tal la pureza de aquel ser, sobre todo el rostro. El rostro despedía una pureza, una blancura, una luz tan inmensa, y que yo me tapé. Dije: Dios mío, esto yo no puedo mirarlo, lo estoy ensuciando. Sigo recordando que yo me veía como un arcángel. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Pues yo digo: estoy ensuciando ese rostro, yo no puedo mirarlo. Entonces, al arrodillarme y al taparme el rostro con las manos, supongo que ese gesto movió su consideración hacia mí, movió su benevolencia, y entonces sentí una ola de amor que me inundaba, como diciendo: hijo mío, puedes mirarme, yo permito que me mires, no hay ningún problema, quiero hablar contigo. Entonces me destapé las manos del rostro, las aparté, y me dijo una serie de mensajes que es importantísimo que el oyente conozca. Resulta que tenemos un Padre que es maravilloso, que es Dios. Esto es lo que dijo Jesús. Y yo me encuentro con este Padre, Madre, y me dice que os dijera a todos, díseles a tus hermanos, me dijo, que les amo inmensamente, que les amo profundamente, que todos, cada uno de ellos ha de venir por aquí, pero unos vendrán antes y otros vendrán después, porque evolucionan en libertad, vida tras vida van aprendiendo, evolucionan en libertad. Y cuando dijo esto, yo pensé por un instante, contrastando con la Iglesia Católica, pero hay la Iglesia, bueno, se dice en algunas religiones que hay una condenación, que hay una eterna. Sí, eterna, es una separación de Dios, ¿no? Para siempre. Y él me escucha, o al menos da índice de escucharme, y me dice: todos han de regresar por aquí, hijo mío. Entonces, al decir todos, la forma de decir esa palabra me da a indicar que no existe ningún destierro eterno, jamás. Al contrario, una comprensión eterna existe. Lo único eterno es el deseo de que volvamos a su lado de nuevo, Santiago. Esto que quede muy claro. Que quede muy claro. Que todo esto ha sido un montaje, es decir, que por una serie de condicionamientos humanos lo han manipulado. Esto no hay nada eterno más que la presencia constante de nuestro Padre. Exactamente. Y nada más. Y nosotros a su lado cuando terminemos de asistirle y de colaborar con él, porque no solo consiste en evolucionar, consiste en colaborar. La creación es muy grande y tiene mucho trabajo por delante para hacer y para ayudar al Padre. Bueno, este ser me sigue recalcando que lo dijera. También me dice que él es un padre que, aunque falte uno solo de sus hijos, sabrá esperar. Es decir, él sabe esperar, él sabe contar con todos. Dice: yo soy la totalidad. O sea que hasta el último hijo yo esperaré a que vuelva a mi lado. Hasta el último hijo. Es decir, no hay problema. Yo espero. Y al decirme esto, vi que extendía su mano derecha y aparecía una tierra radiante, porque he reconocido, y esa bola, digo: esto es la Tierra, Padre. Me quedé sorprendido. El planeta Tierra. El planeta Tierra, sí. Entonces hay una etapa que nos alargaría un poquito, quizá deba sintetizar. Sí. Es la Tierra que se estrecha conmigo. Hay un diálogo entre ella y yo, y en el cual la Tierra se me queja. Me dice: el Padre es observador, el Padre lo observa en este momento, eso es un testigo que tenemos,
y se me confiesa y me dice, es un desgarro, me dice, me están ahogando estos hermanos, estoy siendo ahogado. Dice, cada día es más difícil para mí, puesto que estos hermanos mayores, llamaba hermanos mayores a los humanos, que somos la raza, la especie más avanzada que vivimos aquí, y me dice que la estamos ahogando con nuestra contaminación, tanto física como psíquica. Esto me sorprendió, yo esto no tenía conocimiento hasta ese momento, y resulta que nuestras ideas inveteradas, nuestros pensamientos erróneos y de odio, nuestras ambiciones, nuestros malos deseos, nuestras calumnias, nuestra ambición de riquezas desordenada, está creando una serie de criaturas que le están recargando su zona la zona que le rodea, que digamos que es como el astral inferior, la están ahogando, porque eso es una negatividad que le impide el acceso de otras radiaciones para allá positivas y muy necesarias. Hablo de una Tierra que está viva, o sea, no estoy hablando de una Tierra inerte, como dicen los científicos, como señalé muy bien ayer, que es un montaje también. Todo es vida, todo está vivo. El cosmos es un mar de amor y de vida en el cual estamos sumergidos todos. Así de sencillo y de grande, Santiago. Entonces, pues fue patético aquello, y el padre en ese momento dijo, yo tengo previsto, como diciendo, hija mía, no te preocupes, o hijo mío, no te preocupes, yo tengo previsto que esto va a cambiar. Es decir, todo cambiará. Todo que habrá posteriormente, todo lo que existirá, será diferente a como es ahora. Entonces yo estuve interesado por ver qué iba a suceder, y me dijo, mira, hijo mío, yo te voy a presentar a una serie de hermanos que están allí, desde donde tú has venido, se refería a la Tierra, que yo pondré en tu camino, es decir, los vais a conocer. Estos hermanos están allí trabajando, y entre todos tenéis que colaborar, tenéis que hacer este cambio. Es decir, ese es mi deseo y eso es lo que he dispuesto. Entonces yo pregunto cómo, por qué, cuándo, y me dijo, confía en mí y ya te lo diré. Es decir, nunca se me impuso nada, eso fue lo maravilloso. Allí no hubo órdenes, no hubo imposiciones, lo cual le agradezco. Es un padre que verdaderamente no puede traducirse con palabras humanas. Es maravilloso. No puedo decir más que esto, lo siento, repito esta palabra, porque es que no hay palabras. Entonces me dice también, y es muy importante para mí, y me confirma y me dice, sí, has sido escuchado, y a partir de hoy, como deseabas, a partir de hoy vas a estar a mi servicio. Darás testimonio de mí y ayudarás a la humanidad. Yo, al oír esto de la humanidad, claro, me sonó muy grande. Dije, pero padre, la humanidad es muy grande, pero así, claro, con la misma sencillez y la misma soltura que estamos hablando ahora. Y este ser me escuchaba atentamente, lo cual es de agradecer. Es inaudito, vaya, Santiago, por lo menos inaudito. Para Dios que nos habían contado, esto es inaudito. Inaudito. Y me dice, sí, hijo mío, dice, si tú confías en mí, yo veré por tus ojos, escucharé por tus oídos, te enseñaré a pensar tal como yo deseo, y todos tus hermanos y hermanas me escucharán. O sea, razonaba con una sencillez, con una humildad, y yo estaba sorprendidísimo porque me esperaba que iba a haber no, había un amor, había una delicadeza, una ternura, o sea, había en él la madre también. O sea, yo reconocía una dualidad, una hermosa dualidad, una real dualidad. Entonces me dice esto y me dice que iba a volver de nuevo al mundo, con lo cual yo sé que iba a regresar, pensé que me iba a quedar allí, me mostró otra serie de cosas que nos llevarían a otro programa entero, pero vamos, yo no quiero volver por aquí. Yo no quiero hipotecar. Entonces sí que tengo que decir, como muy importante, que me dice, vas a volver de nuevo al mundo, pero escucha bien lo que voy a decirte, hijo mío, esto se pone más serio. Sí. Él, veo que su rostro se agrava, se pone más serio, y su voz se hace más pétrea, más firme, y me dice, mira, te digan lo que te digan, te suceda lo que te suceda, te ocurra lo que te ocurra, pasa siempre por encima de todo, hijo mío, pasa siempre por encima de todo, que allí me tendrás a mí. Entonces se señala con su mano derecha hacia su noble pecho, allí me tendrás a ti, porque yo te protegeré de todo. Y eso sonó como un trueno en todos los universos. Es tremendo. Dentro del silencio, un silencio inmenso que allí había, que no se oía absolutamente. Es decir, parece que toda la creación había callado. Y en ese momento resonó su voz. Impresionante, Santiago, no sé el símbolo que representaría. Dice, yo te protegeré de todo. Y en ese momento, pues me veo que extiende sus brazos y me llama
hay una fuerza que me lleva a él, abre sus brazos y me dice, hijo mío. Entonces, al decir hijo mío, esas dos palabras, se estaba despidiendo. Me estaba diciendo, os amo mucho, díseles a tus hermanos mi mensaje, yo soy vuestro padre y vuestra madre. Y esas palabras, esto es un dato muy curioso, que luego me ha hecho mucho que pensar. Era dual, es decir, yo oí un hombre y una mujer a la vez hablando y decirme, hijo mío, con voz femenina y voz masculina, Santiago. Es decir, una androginidad, una androginidad inequívoca. O sea, pues si tenía dudas, dijo, ahí te voy a dar un signo de mi constitución, de mi ser, para que les cuentes a tus hermanos. Es decir, me habló un dúo, había un masculino y un femenino, un género masculino y un género femenino. Es decir, que el Padre el Dios tiene parte masculina y parte femenina. Es parte, o sea, Dios es masculino y es femenino en su constitución, y así lo manifestó en la creación, como creo decirlo, recordar ayer haber dicho. Entonces, al decir, la vuelta, por sí, al decir, hijo mío, me abraza, yo desaparezco, yo no sé lo que pasó, hubo un entente entre él y yo, él me imprimió un sello para que yo fuera su testigo. Tengo que reconocer que es así, puesto que algo muy personal quedó entre los dos, un lazo muy personal que nos sigue uniendo. Y entonces me vi volviendo a la inversa, todo lo que habían dado lo desandé por otro terreno diferente, es decir, vi otra serie de cosas diferentes que nos alargarían mucho. Vi la parte de la negatividad que existe en el cosmos antes de llegar aquí a la Tierra, vi algo que envuelve a la Tierra, que son seres, creaciones artificiales oscuras de nuestra mente, etcétera, etcétera, lo que me había insinuado el hermano Tierra, el hermano planeta, su espíritu, para ser exactos, y incluso vi sus características, cómo se ordenaban, cómo entre ellos se jerarquizaban, de qué manera planificaban, poco menos que dominar este planeta. Es fortísimo lo que estoy diciendo, pero soy muy consciente de lo que digo. Las fuerzas de las tinieblas. Exactamente, de alguna forma son seres que nosotros mismos estamos provocando, pero que están ahogando ahora actualmente a la humanidad en un estrés, en un loco estrés que nos puede llevar al desastre. Y no quiero ser, porque esto lo podemos cambiar. Es decir, si nosotros reaccionamos, el futuro puede cambiar. Este es el mensaje, ¿no? En realidad es un mensaje de esperanza, aunque tenga unos toques de dramatismo, pero son necesarios, porque siempre ha sucedido esto. Siempre se ha advertido. El Padre no es de los que descarga la naturaleza o sus leyes, mejor dicho, sin antes haber advertido. Aquí queda esta palabra. Ayer ya dimos más detalles de algunas imágenes. Entonces me veo volviendo hacia el cuerpo, porque recuerdo que yo estaba tendido en el lecho y no estaba durmiendo porque era las 10 de la mañana, y al cabo de 10 minutos de haber salido de él y haber vivido del cuerpo. y haber vivido como una verdadera vida, porque aquello fue, bueno, yo creo que más largo que una vida, muchísimo más largo en comparación. Y muy intenso, intensísimo. Intensísimo, pues vuelvo a mi cuerpo otra vez y me encuentro que comienzo a despertar de verdad, es decir, a despertar como nosotros lo conocemos despertar normalmente, o volver de nuevo a los ojos a la realidad. Volver en sí. No era un sueño, sino volver en sí, es decir, vuelvo a la realidad. Puesto que aquello sí que había sido una realidad, no era un sueño, al decir despertar. No. Despierta donde estamos. Sí, a la dimensión física, vamos. Sí, bueno, esto pasó un año de mucho sufrir, porque yo pensé que si habría habido algún problema psíquico, pensé muchas cosas, y los facultativos, bueno, siempre me dijeron que estaba maravillosamente. Y luego uno va a decirme que estaba mejor que él, incluso. Digo, Santiago, estás más sano que yo, o sea, que he hecho un test, unos test interminables, por cierto, psicológicos, y me lo enseñó y todo, las curvas, y me dijo, bueno, estás mejor que yo. En una palabra, todo había sido correcto, no había habido ninguna figuración, ningún engaño, y al año siguiente, por si había dudas, tuve otra segunda experiencia que no ha habido ocasión de contar y que sabe quizá en el futuro. En esta experiencia me demostraron que había sido la Trinidad Divina, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo, Hija, quienes me habían llamado, quienes me habían paseado por el cosmos, y a partir de entonces, mis relaciones habían sido positivas, contaban conmigo y me iban a seguir asistiendo en mi trabajo. Además que iba a contar con la colaboración, me dijeron, de todos los hermanos que allí me esperan, o nos esperan, porque son nuestros hermanos. Y tan maravilloso como suena, pues casi podemos dejar, porque querría, como tú muy bien has dicho, yo deseo fervientemente dar contestación a las preguntas de los oyentes también. Muy bien, pues si quieren ustedes hacerle alguna pregunta a Santiago Latorre, supongo que sí, que serán muchos los oyentes que deseen hacerlo, pues pueden marcar el 91683-8080, están en coordinación María Macías y Fernando Vázquez, le transmiten a ellos esa pregunta y nos la pasan aquí al estudio. Vamos a ver, algunas preguntas que me han pasado. Pregunta un oyente, ¿hemos entendido realmente el mensaje de Cristo? Una pregunta muy
muy importante también. El mensaje de Cristo ha sido desfigurado. Santiago Latorre dice aquí que el mensaje de Cristo ha sido desfigurado. Han venido unas cuantas líneas de su mensaje, pero no las auténticas. Primera parte. Segunda parte. Esto nos llevaría a ocultar detenidamente el Nuevo Testamento. Y ahí no tenemos ninguna alusión ni a la reencarnación, no tenemos ninguna alusión a la parte técnica de nuestra constitución espiritual. Él dijo que éramos hijos de Dios, lo cual era una revolución en aquel momento. Sí que menos mal que ha llegado, que la casta sacerdotal no era necesaria prácticamente, al menos para los seres evolucionados, puesto que para hablar con nuestro Padre no necesitábamos de templos. Menos mal que ha llegado esto, menos mal. También ha llegado que a través del amor se podía ir a todos lados, es decir, amamos los unos a los otros. Esto creo que ha llegado. Eso ha llegado. Pero todo lo demás que yo he mencionado aquí, todas las demás realidades, que él dijo muchas, no nos han llegado. Y que se había de hacer a base de evolución y no solo por la fe, como dicen las religiones, se ha malentendido y se ha manipulado. Nunca instauró nada. Él no fundó ninguna iglesia, por más que esto parezca reaccionario lo que estoy diciendo. Él no fundó ninguna iglesia. La iglesia la han fundado unos señores que han querido vendernos el cielo, así como vulgarmente se dice, a buen precio, y nada más. Y nada más. Y todo lo demás Dios no lo ha permitido, porque en su momento se rectificará y en su momento se pulirá. Las imperfecciones se pulirán, porque la cosa va de eternidad, va de evolución, va de amor y va de esperanza, que quede claro. Y Cristo habló de muchas cosas de estas que no nos han llegado, es decir, el mensaje suyo fue desfigurado, aunque nos hayan venido algunas líneas maestras que son válidas. Esta es la respuesta. Muy bien. Otra pregunta, nos pide un oyente que describas al Señor, se ve que no escuchó ayer el programa, supongo que se refiere a Jesús. A Jesús, ¿no, María? Sí, a Jesús. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era su aspecto? El Espíritu de Cristo se me muestra quizá con la forma que tuvo entonces. Era un ser alto, un ser fornido, un ser atlético, de cuello recio, de mandíbulas anchas, de aspecto, de rostro, no con la belleza blanda que nos tienen acostumbrados, de pestañas largas, de nariz recta, no, yo lo vi varonil, es decir, lo vi un hombre, con barba semifurcada en dos en el mentón, ligeramente rojiza, sorprendente, no pelirrojo, pero casi, como caoba, un castaño por el caoba, castaño rojizo aproximadamente, sí, y llevaba el pelo sujeto atrás de la cabeza, o sea, detrás, al estilo cola de caballo. Es decir, como 10 años antes no se hubiera imaginado que podríamos ir, o podría ir la gente. Es curioso este detalle. ¿Con raya en medio o raya? Sí, el pelo así estirado hacia atrás. Yo no le veía la parte superior de la cabeza de la raya prácticamente. Es decir, recuerdo solo la comisura, el comienzo del pelo, porque llevaba corona, insisto, una corona se presentó ante mí como era, es decir, el rey de la creación, en el sentido absoluto de la palabra. Es decir, su padre lo hizo, o sea, lo engendró como cosmos, es decir, él es el espíritu del cosmos, se me muestra como un rey, con dos bandas de oro que le cruzaban así en el pecho. Un signo de oro significa poder, significa riqueza, significa dominio. Un corpiño ancho, también en color de oro, en medio llevaba como una especie de chapa, digamos, de villa, sí, con un doble triángulo, así engarzados entre sí los dos triángulos, formando una estrella de 6 puntas. Algo me resuena a mí en la mente como estirpe de David o una cosa similar. Yo no sabía de este tema en absoluto, entonces yo venía de la Iglesia Católica y punto, no tenía demasiados estudios de este tema, al contrario de ahora, porque ellos han deseado, ¿no? Llevaba, es curioso, lo veo con sandalias, es decir, tenía sandalias de cuero, pero de las sandalias salían 2 tiras muy largas que que las iba trenzando por la pantorrilla. O sea, diríamos que a la romana. Al estilo romano. Al estilo romano. Llevaba una túnica de color marfil, aproximadamente, toda tal como haciendo juego con su presentación, con su personalidad de rey, ¿no? Todo como con tejido y de dorados y plateados. Preciosa, impresionante. Y bueno, la corona es la que sobresalía, para mí constituyó un shock, y es que tenía estrellas de las que yo había recorrido anteriormente, hacía un momento, con los hermanos que me guiaban, y eran estrellas auténticas de las del firmamento, ahí en su corona, como simples adornos. O sea, no hay palabras para describir, bueno, y el poder que exhalaba este ser,
es inmenso. O sea, esto, bueno, habla por sí mismo. No tengo más palabras para añadir ya. ¿Cómo era su mirada, Santiago? Lo único que su mirada era exactamente, tenía una mirada particularísima, ojos claros, creo recordar ojos claros, no sé el color exacto, no podría decirlo. Ahora en este momento no lo sabría decir con exactitud, pero sí que eran claros, y que al mirarme había dos tipos, dos formas de mirar. La una era de un poder extraordinario que me hizo arrodillar, que me hizo inclinar ante él, que me hizo humillarme ante él, además con todo el conocimiento de causa que me estaba humillando ante quien podía humillarme. A ver si, creo que así queda bien definido. Y por el otro lado, cuando había sentido esto, sentía una ternura, sentía una dulzura, sentía un arrebato, una comprensión. No tendría palabras para definir aquella cordialidad de sus ojos, aquella innata femenina. Es decir, que había una dualidad muy clara, un poder, un extraordinario, una fuerza masculina, y una dulzura y una comprensión y una particularidad femenina. La mezcla de esas dos. Y quizá fuera su mirada, quizá de lo más sobresaliente de este ser en ese momento. La tez morena, algo ligeramente morena, sí, característico de aquellos lugares. Oye, vamos con más preguntas rápidamente. Pregunta al oyente, me parece que lo has dicho, pero bueno, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando vuelves a tu cuerpo? Tiempo físico de aquí de la Tierra. 10 minutos has dicho. Aproximadamente 10 minutos de nuestro tiempo. Sorprendente. Sorprendente, es decir, que no se corresponde todo lo que viviste fuera del cuerpo con lo que pasó aquí en la Tierra. Era absoluto, equivalente a una vida o a varias vidas de aquí. Equivalente. De acuerdo, pues contestado. Otra pregunta. Cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir esto, Santiago? Pues quiere decir que es totalmente absoluto. O sea, es cierto totalmente. Pero, ojo, a ver. Habría que entrar en una serie de condicionamientos técnicos, indispensables. ¿Me permites que divague brevemente en un plan técnico? Tenemos 5 minutos. Bueno, voy a hacerlo menos para que quepa algún oyente más. Ojalá pudieran estar todos. Sí. Mirad, yo he dicho que tenemos 3 cuerpos. Yo me los he visto. Es decir, los 3 cuerpos yo me los tengo confirmados. Tenemos el cuerpo material denso, que es este que conocemos aquí, ¿no? Es la naturaleza que nosotros conocemos que nos rodea y lo que estamos viendo. Hay el otro cuerpo, el segundo cuerpo, que es el cuerpo astral, en términos esotéricos, que es más sutil que este, que tiene una constitución más sutil, es decir, más tenue, y con lo tanto coexiste con este. Y tenemos por último otro cuerpo, que es el cuerpo mental, que está formado de pensamiento, está formado de ideas, es inminentemente mental. Hay quien le dice causal porque allí se proyectan las vidas, puesto que allí la visión alcanza muy lejos, es decir, se puede proyectar la vida incluso desde allí. El espíritu maneja estos 3 cuerpos a su albedrío. Es decir, luego hay un espíritu que es energía pura, no tiene forma ninguna, utiliza los cuerpos. Pues bien, al igual que nosotros tenemos eso, Cristo tiene lo mismo, pero el conjunto de ellos, es decir, la totalidad. Por ejemplo, su cuerpo material denso, el cuerpo material denso de Cristo, de su espíritu, es todo el universo material entero, material denso. Su cuerpo astral es el universo material astral. Todo el universo material astral constituye su cuerpo astral, el de Cristo. Y el universo mental, que he dicho que es el más tenue, que es el más sutil, casi se acerca a la constitución espiritual, pero no llega, es lo que para nosotros es así. El equivalente suyo es todo el universo mental entero. Es decir, tiene la misma constitución exacta que nosotros, pero él a escala gigantesca, porque es la totalidad, y nosotros a escala parcial. Luego, 3 con un solo espíritu, igual que Cristo, que es 3 cuerpos igual a un solo espíritu. Luego, es semejante absolutamente a él, pero no en alcance y no en tamaño. Ha sido necesario decir esto para que se pudiera entender, por lo menos mínimamente. Hay otras razones de mucho peso, no nos da tiempo. Otra pregunta, ¿llegaremos a ser como Cristo algún día? Pregunta un oyente. No, siento deciros que aunque el ego humano nos lo pidiera, no va a ser así porque es totalmente opuesto. Es decir, Cristo tiene en sí mismo una cosa que nadie más que él tiene. Él representa la evolución, es decir, la evolución de todas las especies. Nosotros somos un individuo que está evolucionando y tiene una serie de conocimientos particulares, pero un solo individuo. Y él tiene el equivalente de la evolución de todos los individuos juntos del cosmos.
de todos los seres que pueblan el cosmos. Por lo tanto, su evolución, su formación, su información equivale a la totalidad del cosmos con toda su evolución acabada. Y la nuestra equivale solamente a la parte parcial que nos corresponde como un solo ser, un solo individuo. O sea, por lo tanto, jamás está previsto que seamos como Él, puesto que Él fue concebido como hijo único e hijo total por el Padre y Madre. De acuerdo, pues ha quedado claro. Y ya una pregunta, Santiago, si podemos en nada, un minuto tenemos. Otra pregunta que me parece muy interesante, creo que la ha respondido ya. ¿Cómo cree pregunta un oyente, que podemos cambiar el destino de la Tierra para que sea un destino más positivo? En un minuto, Santiago. Con amor, 2 palabras, con amor. Con amor. Con amor. Exactamente. Cada uno individualmente. Cambiando nosotros, pero con amor. Sin amor, nada. Con amor, todo. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado estas 2 noches y te esperamos próximamente. Cuando tú quieras, esta es tu casa. Agradecido y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes. Que Dios os bendiga a todos, aunque creo que ya nos bendijo al darnos la vida. Santiago, gracias. Buenas noches y que Dios te bendiga a ti también, aunque creo que ya estás bendecido. Bueno, señores, pues nada más. Mañana volveremos, si Dios quiere, a la 1 en punto, aquí en Radio Getafe, Más allá de la realidad. Mañana con muchos temas. Seguiremos hablando de experiencias en el umbral de la muerte, después de estas 2 noches en compañía de Santiago Alatorre. Apasionante, sin duda alguna. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta mañana, señores.